declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús, sobre nuestras vidas. La sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. La iglesia adorando, la iglesia exaltando. Vamos. Tome autoridad en los aires en el nombre de Jesús. Tome autoridad espiritual. Declaramos el señorío de Jehová de los ejércitos. Todo espíritu inmundo queda nulo ahora en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo. Cancelamos todo plan de las tinieblas en el nombre de Jesús. Declaramos nulo e inoperante todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús ahora declaramos la soberanía de Cristo en este lugar. El señorío de Jehová de los ejércitos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Declaramos la sangre de Cristo ahora sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre la iglesia, sobre cada vida, cada líder, cada servidor, cada persona que se congrega en este lugar. Ahora en el nombre de Jesús declaramos el señorío de Jesucristo. Él vive para siempre, no hay otro como Él. Toda la iglesia, vamos, comience a clamar y a declarar el señorío del Señor. Él vive, Él reina, Él gobierna con poder. Él tiene el señorío, la majestad. Todo le pertenece a Él, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, Él es de la iglesia. Él es el Señor de todas las cosas. Él es el creador del cielo y tierra. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, reconocemos tu nombre. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, la iglesia adore, la iglesia adore, la iglesia adore. Hay algo que sucede cuando la iglesia adora. Vamos. Ema, Shama, que mosendere. Y babazo, que mansaya. Y rabandore, aquí basaya, bandore. Shama, bandore, aquí avanzai. We recognize your name, Lord Jesus. Reconocemos tu majestad. Reconocemos tu señorío. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Tuya es el control de todas las cosas. Tú eres el Señor. Gobiernas con poder. Vives. Eres santo. Eres digno. Eres Señor. Eres grande y poderoso. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Señor. Vamos, la iglesia adora. Algo sucede cuando la iglesia adora. Algo sucede cuando el pueblo levanta alabanza. Levanta la mano al cielo, dale gloria a Dios. Jesús, te adoramos. Toda gloria y toda honra te pertenece. Al que está sentado en el trono sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Eres bueno, para siempre tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás trabajando, sabemos que estás obrando, pues nada es imposible para ti. Tú estás por encima, tú eres la cabeza, tú eres el Señor, tú eres Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Grande y maravillosas son tus obras. Grande y maravillosas son tus obras. Tú eres hacedor de maravillas. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Adonai, te adoramos. Adonai, te adoramos. Adonai, te adoramos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno. We celebrate you, Lord. Te celebramos, te adoramos, te reconocemos, te exaltamos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Gracias, Señor, porque estás aquí presente. Gracias por lo que estás operando en cada vida. Y gracias por lo que vas a hacer
en el resto de esta noche. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el señorío, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Digno, 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 digno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Él es santo. Levanta la mano al cielo, dile que Él es santo. Gobierna con poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vives, vives, Santo. vives. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. A ti sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria. We surrender. Nos rendimos delante de ti. Nos rendimos delante de tu presencia. Nos rendimos delante de tu presencia. Vamos, ríndele al Señor alabanza. Vamos, ríndele la carga, ríndele la preocupación, ríndele la ansiedad, ríndele la carga del trabajo, ríndele ahora. Pero dale una alabanza. Levanta sacrificio de alabanza. Frutos de labios que adoran su nombre. Vamos, vamos, vamos. Un minuto más. Un minuto más. Abre tus labios y dile algo hermoso al Señor. Saca una alabanza de lo profundo de su ser. Saque una alabanza de lo profundo de su corazón. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, porque fiel es Dios, fiel roca. No hay nadie como nuestro Dios. Oh, gloria, 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 gloria. Su gloria está entrando en esta casa. Su gloria está en este lugar. Y Ramansananda, Kiba Shema Kia Manso, Urramai Shekendarama Soamai. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como Jehová. Él es Rey, Él es Señor, Él es Dios. Todo le pertenece. Somos herencia, somos sus hijos. Oh, gracias, Señor. Gracias por las bendiciones que vienen. Tu fidelidad para siempre. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por nuestras almas. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio. Gracias por tu sangre que nos limpia de pecado. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor, porque está hecho. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Fiel y verdadero eres tú, Señor. Fiel y verdadero eres tú, Señor. Tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. To you the glory, Lord Jesus. Gloria, 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 gloria. Así de pie le invito a que vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 12, versículo 1 al 8. Aprovechando este mover profético, vamos a la palabra del Señor. Salmos 12, verso del 1 al 8.
Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Aleluya. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Quiero volver a leer el verso 6, que es verso clave de lo que vamos a ministrar. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Quiero hablarte del tema, la palabra acrisolada. La palabra acrisolada. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque a través de ella recibimos vida a nuestro espíritu. Gracias por tu palabra que es acrisolada. Gracias por la palabra que producida a través de nuestros labios, que cuando nosotros la declaramos, suceden cosas en la tierra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra has dado palabra profética. Has destruido reinos, has vencido enemigos, has dado victoria a tus hijos, has mostrado lo por venir. Tu palabra es rica en bendición para conocerte, para recibir revelación de quién tú eres. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hagas gente amante de tu palabra, que nos volvamos gente que estemos en el centro de tu corazón, que podamos, Dios mío, entender tus propósitos y tus caminos. Dirige nuestros pasos, toma el señorío, toma la autoridad. Espíritu Santo, eres bienvenido una vez más a este lugar, y sea usted hablando a través de mis labios. Te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que lo crea, diga conmigo, amén. Se puede sentar mientras le dice a su hermano, asegúrate que estés en la palabra acrisolada. Estudiando la palabra, el Salmo 12 es un salmo de David. Y David está expresando unas cosas que estaba observando dentro del pueblo. No sabemos con exactitud el tiempo específico que David escribe estos salmos, pero sí tenemos la revelación de que él observó algunas cosas que estaban sucediendo en su entorno. Y es bien parecido a las cosas que vemos en el mundo de hoy. Y quizá nosotros en algún momento nos hemos visto orando de la misma manera que David ha estado orando, o nos muestra en este salmo. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. El salmista estaba viendo, o estaba clamando a Dios más bien, que Dios lo librara de los mentirosos y de los arrogantes que había en el mundo. Dentro de la esfera que se movía David, había muchos cerca, pero pocos centrados. Había muchos cerca
pero pocos estaban en la integridad de corazón. Y David está enfrentando esto y él clama. Y su clamor es una lamentación, porque dentro de lo que él está viendo, se da cuenta cuando mira alrededor que los piadosos habían desaparecido. Aquellos que habían sido fieles y que habían mostrado lealtad al pacto de Dios. No a David necesariamente, sino al pacto que ellos habían hecho con Dios. Porque el asunto de Dios no es necesariamente hasta que usted sea fiel a un pastor o a un líder, sino que usted le haga fiel a Dios. Y si usted le es fiel a Dios, usted le podrá ser fiel al pastor, le podrá ser fiel a los líderes, le podrá ser fiel a su iglesia. Aquellos que habían sido fieles y que habían mostrado lealtad al pacto, David mira, observa, y habían desaparecido definitivamente de la tierra. Esa palabra fieles en el original significa amor leal o lealtad pactal. O sea que esta gente eran un nivel de lealtad a Dios en su pacto con Dios y en un amor leal a Dios a un nivel que David los vio que comenzaron a menguar y a desaparecer. En su lugar, entonces David mira y observa que se habían metido o se habían colado o estaban en su presencia los que hablaban mentira, los que hablaban con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Déjeme definirle algunos términos, porque aquel que es lisonjero o lisonjeros son aquella gente que adulan. En otras palabras, no están pendientes a honrar al Dios del pacto, sino que están adulando a los hombres que lideran dentro del pacto. Y esto es un problema, porque Dios no te llama a adular, no te llama a adular los hombres de Dios, ni al pastor, ni al apóstol, ni al profeta, ni al pastor de adoración, ni pastores asociados, sino que tú eres llamado a adorar al Dios que está por encima de los hombres de Dios. Dice la escritura que hablaban mentira, o sea que no solamente adulaban al hombre de Dios o al ungido, sino que también mentían constantemente. Eran gente que no podía decir la verdad. O sea que David observa que esta gente estaban demasiado lejos del pacto de Dios, porque no hacían lo que el Dios del pacto les había dicho que tenían que hacer. También nos dice que tenían doblez de corazón. Y yo creo que era entre todo, bueno, no sé cuál de los tres es peor, pero doblez de corazón es que un día están con Dios y un día están sin Dios. Un día están agradecidos de Dios y un día quieren maldecir a Dios. Un día están adorando a Dios y otro día no quieren saber de Dios. Está aquí. También David se da cuenta que sus palabras eran deshonestas y por lo tanto eran hombres y mujeres que eran indignos de la confianza. David está mirando esto y se está dando cuenta que la sociedad estaba rodeada de corrupción. David está mirando lo que está pasando en su tierra y está sorprendido con lo que está pasando. Yo no sé usted, pero yo muchas veces me sorprendo de las cosas que están pasando en el mundo de hoy. Yo no sé usted, pero veo la maldad, cómo se sigue aumentando. Pero Jesús nos advirtió sobre esto, que la maldad se multiplicaría en el tiempo postrero. Lo que estamos viendo ante nuestros ojos es la realidad de la palabra profética cumplida. Y no sé en diversos países cómo está la situación, pero por lo menos en Puerto Rico, en un fin de semana han matado más de 15 personas. Y eso debe ser una crisis en cualquier lugar. No estamos, o es que nos hemos acostumbrado a que eso sea nuestra normalidad. Nos hemos acostumbrado que escuchar de asesinatos en México, en Colombia y en diferentes países, incluyendo nuestra tierra, Puerto Rico.
hay deshonestidad, hay corrupción en los gobiernos. Estamos viendo, a pesar de que hoy en día estamos viendo un despertar espiritual, pero la realidad es que hemos estado viviendo una crisis política. Hemos estado viendo crisis espiritual. Hemos visto escándalos en iglesias, escándalos en púlpitos, escándalos que ya Dios nos había advertido de que vendrían. Y David está observando y vemos que David lo único que puede hacer es también lo mismo que podemos hacer nosotros hoy. David comienza a orar. David está intercediendo. David está clamando porque se vuelva a levantar una sociedad, se vuelva a levantar un ideal, se vuelva a levantar un pensamiento alineado a la palabra de Dios, un pensamiento de gente que se alinea a la voluntad de Dios y hace pacto con Dios, de que en las buenas y en las malas va a honrar a Dios, que en las buenas y en las difíciles va a seguir reconociendo que Él es el Dios todopoderoso y que su palabra hay que honrarla y que hay que caminar conforme a la palabra que está establecida, que está escrita. Aleluya. Así que David ahí se vuelve un medio poeta en los versos 3 y 4 y comienza a pedirle a Dios que destruya a los labios lisonjeros. Los labios lisonjeros hay que destruirlos, amado, porque cuando comienzan a adular a los líderes, a adular a los políticos, a adular a la gente que los ayuda, terminarán siendo una sociedad corrompida. Los dueños, los trabajadores estaban llenos de orgullo y ellos también, dice la escritura, que hablaban jactanciosamente. Versos 3 y 4. Y ellos estaban haciendo propagandas, ellos estaban haciendo adulaciones y estaban también dentro de las adulaciones. Mientras lo estaban adorando, por detrás estaban trabajando engaños. Porque lo que ellos persiguen es buscar su propia bendición o su propio beneficio. Suena como el día de hoy, suena como los políticos de hoy, suena como la sociedad de hoy. Gente que busca adularte, pero es porque necesitan que tú los ayudes. Y dice que ellos pensaban que por sus propias lenguas declararon que ellos podían prevalecer por su propia cuenta. Dile al que tienes al lado, tú no puedes prevalecer a menos que esté Dios contigo, a menos que lo pongas a Él primero. Y estos hombres llegaron al punto de decir: nosotros no necesitamos a Dios, nosotros vamos a prevalecer. Pensaban que podían hacer lo que les placiera y aún se atrevían a decir: ¿quién es Señor de nosotros? Por eso David deseaba que Dios los destruyera y pusiera fin a su arrogante jactancia. David estaba seguro que el único que podía trabajar en la tierra, trabajar en el pueblo, trabajar en el gobierno, trabajar en lo que se iba a establecer en Israel, era Dios. Y cuando David comienza a clamar a Dios, también el Salmo nos muestra o registra una contestación de Dios. Porque cuando uno busca a Dios de corazón, hay garantía de que Él va a contestar. No. Yo te voy a volver a decir eso, a ver si me responde mejor. Cuando usted se humilla y busca a Dios, Dios siempre va a contestar. Dile al que tiene al lado: Dios te va a contestar esa oración. Aleluya. Gracias por ese entusiasmo. Ahora me levantaré para poner a salvo al oprimido. Dios promete salvar a los que confiaban en Él y librarlos de los que lo perseguían. Aleluya. Y esa es la historia realmente también de David.
Porque aún David siendo perseguido, el Dios de los cielos peleó por él y lo defendió y lo libró de su enemigo. Dios derramó su protección, su gracia, su cuidado sobre David al punto que lo mantuvo a salvo hasta él llegar al reino. Y aquí luego el salmista escribe en los versos 6 al 8, como poeta de Dios, recibe una contestación, o sea, una seguridad de parte de Dios, que los afligidos serían librados. Porque los que adulan, los que engañan, lo que están buscando realmente es afligir la tierra, afligir la gente. Gloria a Dios por lo que ha acontecido en los gobiernos y cómo Dios ha cambiado la situación. Porque si no, créame, estaríamos nosotros afligidos ahora mismo. Pero Dios en su misericordia nos guardó. Pero hay que orar, amados, porque las semillas del mal están sembradas en la nación. Tenemos que entender que hay naciones hoy en día como Cuba, como Venezuela, que están siendo afligidos. Y quizá hoy, como el salmista clamaba por los afligidos, ellos están siendo afligidos hoy. Porque no se dieron cuenta que aquellos que adulaban, lo que estaban buscando era tomar el control de sus gobiernos. Pero gloria a Dios, que Dios mira al afligido y tiene el poder para librarnos del mal. El salmista expresó su confianza en las inmarcesibles palabras de Dios, aunque seguía rodeado de malvados, aunque él estaba rodeado de gente, aunque él estaba rodeado de lobos. La Biblia dice que David confiaba en Jehová. Gracias por ese entusiasmo. Dile al que tiene al lado, aunque esté rodeado de lobos, Jehová peleará por ti. Dile al que tiene al lado, Jehová pelea por ti. Dile, aunque hayan lobos, aunque hayan guerra, aunque se levante un espíritu inmundo, dile al que tiene al lado, pero Jehová pelea por mí. Hay una palabra que está puesta sobre mi cabeza. Hay una palabra que está puesta sobre tu cabeza. Hay una palabra de Dios que nos da vida. Esa palabra, cuando la leemos, es acrisolada. Es una palabra garantizada. Es una promesa de Dios que lo que Él dice se va a cumplir. Aleluya, aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Así que el salmista también está haciendo un contraste con las palabras mentirosas de los malos. Y luego dice que las palabras de Jehová son palabras limpias y son palabras verdaderas. La palabra de Dios es limpia y es verdadera. Dios dice que su palabra es limpia y es pura. Y aquí es que en el verso 6 compara el proceso de purificar la plata refinada en horno de tierra o en el calor de la hornaza donde se mete el crisol para la purificación de la plata. Y dice que se purifica 7 veces. Ese número de 7 es el número que representa cabalidad y perfección. O sea que la palabra acrisolada es una palabra limpia, es una palabra verdadera, es una palabra que carga perfección en ella. Gracias por ese entusiasmo. O sea que la palabra de Dios, David sabía y tenía por revelación del Espíritu, y Jehová le había contestado, y que esa palabra es lo que Dios dice es verdadero, que lo que Dios dice es verdad, que lo que Dios dice se cumple. A mí no me interesa lo que digan hoy en día, que eso es figurativo, que eso no sucedió o que eso no va a suceder. Si la palabra de Dios declara
que eso sucedió, yo lo creo. Si la palabra de Dios dice que algo va a suceder, yo lo creo también. Si pasó en el pasado, si Él declaró en el pasado y sucedió, lo que está por venir y está por acontecer, también va a suceder. Alguien debe glorificar a Dios y decir: gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra me vivifica, esa palabra es perfecta, esa palabra es verdad, esa palabra es santa. Gloria a Dios. El salmista también escribe en el Salmo 18, verso 30: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Perfecto es Jesucristo, y acrisolada la palabra de Jehová. Aleluya. ¿Qué significa acrisolada? Significa depurada, significa refinada, significa clara y significa limpia. Escuche, depurada, no tiene contaminación en ella. La comparativa que está haciendo David es que mientras hay hombres mentirosos y que su palabra no vale un centavo, la palabra de Jehová está más que probada, que está depurada, está refinada, que no hay contaminación ni mentira en ella. La pureza de Dios está en ella, la claridad de Dios está en ella. Cuando Dios dice una palabra, esa palabra se cumple. Cuando Dios dice o declara una palabra, sucede. Cuando Dios declara una palabra, se construye, se edifica, se levanta, se sana, se rompe. Aleluya. Acrisolada significa virtud. Wow, el poder de Dios está en la palabra. Virtud es lo mismo que viene el Espíritu de Dios que está en ella. El Espíritu de Dios dice que viene sobre nosotros. Es el poder de Dios. Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. La palabra tiene virtud. Acrisolada es la cualidad que se perfecciona y depura al ser puesto a prueba. O sea, la palabra se ha puesto a prueba y siempre sale correcta. Dile al que tiene al lado: la palabra de Dios, aunque sea probada, es correcta. Díselo otra vez. Díselo otra vez. La palabra de Dios, aunque sea probada, es correcta. Acrisolada significa que es una palabra honrada. Hay que honrar y respetar la palabra de Dios. Acrisolada significa que es íntegra, es perfecta, es intachable. Y aquí es que el salmista dice, y esto es lo que significa también acrisolada, que es purificada como el metal 7 veces. Ellos tomaban la plata y la metían a la hornaza y trabajaban el metal y la sacaban, y luego volvían una segunda vez y la metían y la sacaban, y una tercera. ¿Sabe qué estaban haciendo? Acabando de sacarle la mugre, acabando de sacarle la suciedad, acabando de quitarle la tierrita, acabando de sacarle todo lo que había. Mételo al horno otra vez y sácalo, y mételo al horno otra vez y sácalo, y mételo al horno otra vez. Algunos de nosotros estamos en eso. Dile al que tiene al lado: si te metieron en el horno, Dios quiere purificarte. Aleluya. Aleluya.
Algunos dicen están por la 999. Pero lo que está diciéndonos esto es que es purificada como el metal 7 veces. Y es 7 veces, 7 es el número de perfección. O sea que es una palabra que está perfeccionada en Dios. Acrisolada significa que tiene solidez. Que tiene solidez. O sea, cuando usted lee la palabra de Dios, hay un peso de gloria en ella. Acrisolada significa perfección en virtud cuando es puesta a prueba, o al practicarla con frecuencia, o leerla con frecuencia. Dile al que tiene al lado: si la lees con frecuencia, caerá la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Esa palabra acrisolada significa fundir, significa refinar, significa afinar. A mí me gusta esa palabra porque afinar también tiene que ver con los instrumentos. El instrumento que no se afina no suena bien. Pero una palabra de Dios está afinada con los tiempos. Está afinada ayer, está afinada hoy y sigue afinada mañana. La palabra de Dios es la única palabra que no pierde y no se desafina. Saluda a tu vecino y dile: yo estoy listo para recibir esa palabra acrisolada en mi vida. Limpia, es una palabra que prueba, purifica. Acrisolada significa probar. Es una palabra probada. Ha sido probada por los tiempos. Ha sido probada por los ateos. Ha sido probada por los incrédulos. Ha sido probada por los científicos. Ha sido probada por los gobernantes. Ha sido probada por los reyes. Ha sido probada por los presidentes. Y esa palabra sigue acrisolada. Y esa palabra sigue dando vida. Y esa palabra sigue cambiando. Y esa palabra sigue rompiendo. Es una palabra purificada. Eso quiere decir también que esa palabra acrisolada, sus palabras no están adulteradas, ni de engaño, ni de adulaciones falsas. No hay adulación ahí. No hay engaño ahí. En contraste con las palabras de los impíos, como decía el Salmo en el verso 2 y 3. Quiere decir que nosotros podemos confiar en esta palabra de Dios. Aleluya. Por todo lo anterior, el salmista confiaba en la palabra divina. Y por eso él expresa: tú, Jehová, los guardarás. Refiriéndose a quién: a los rectos de corazón. Y él añade: de esta generación los preservarás para siempre. Cuando usted está lleno de la palabra acrisolada, usted es preservado. Dile al que tiene al lado: estás leyendo la Biblia. Dile: estás leyendo la palabra. Estás leyendo la Santa Escritura. Porque la palabra de Dios es... No debo de adelantarme todavía. Aleluya. Entonces esa palabra, dice David: generación, esta generación los preservarás para siempre. ¿Usted vio eso? El que lee y se llena de la palabra de Dios, ahí encuentra salvación y vida eterna. David sabía que estaba rodeado de gente mala, que se jactaban en ellos mismos, que mostraban confianza desmedida en sí mismos y que se exaltaban con vileza. La Biblia utiliza esta palabra vileza, y de hecho creo que es la única vez que aparece esta palabra en la Biblia. En el verso dice que esta palabra significa algo malgastado o sin valor. Cercando andan los malos, en el verso 8, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. O sea, han perdido el tiempo. Algo malgastado. Perdieron sus vidas, malgastaron sus recursos,
malgastaron su riqueza, malgastaron su popularidad, malgastaron su influencia con la gente. Y Dios dice de esto, no tiene valor. En otras palabras, amados queridos, nada de lo que nosotros hacemos en nuestra propia fuerza tiene valor ante el cielo. Lo que glorifica al Padre es aquello que lo honra a Él y le da gloria a Él, y que sea para la bendición de Él. El verso 8 describe a estos hombres malos, despiadados, y ellos ejercían una autoridad y poder, pero lo hacían utilizando palabras engañosas. Que nos libre Dios. Que nos libre Dios. Y hoy vemos eso en los políticos, lo vemos en todos lados. Y hay que orar, amados, porque hay un espíritu de engaño que se está moviendo por Estados Unidos. Que haya un avivamiento ahora no quiere decir que ese espíritu no fluya. Ese espíritu sigue engañando gente. El socialismo, el comunismo y todos los ismos quieren dañar la sociedad. Y hay grupos que lo que quieren es dividir la sociedad. Y es el mismo espíritu de anticristo. Es el espíritu que dice en la palabra del Señor que es el espíritu de anticristo que está en todo lugar, que ya está entre nosotros, decía Juan. Y nosotros no podemos vivir la vida como si no nos diéramos cuenta de lo que está pasando. Nosotros tenemos que caminar en la palabra, pero tenemos que tener los ojos abiertos. Y tenemos que saber reprender y tomar autoridad sobre todo espíritu inmundo que quiere venir contra la iglesia y contra la sociedad. Porque el asunto no es solamente la iglesia. Porque usted se cree que está protegido por 4 paredes, pero eso se está metiendo en la sociedad. Se está metiendo en las casas, se está metiendo en las familias. Y lo único que nos va a diferenciar y lo único que va a producir un cambio en la gente es la palabra acrisolada de Dios. La palabra es la que cambia. Y por eso hay que entrar en ella, por eso hay que leerla, por eso hay que estudiarla. Hebreos 4:12, vamos a concluir con esto. Y quizá me quede parqueado aquí unos miércoles más. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahora aquí Dios añade más atributos a su palabra. Recordemos que ya Juan capítulo 1 y verso 1 y verso 2 y 3 nos dio una revelación de qué es esto. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Y luego dice, y la palabra o el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que fue hecho. En Él estaba la vida, y por ahí sigue. Pero lo que nos dice Juan más adelante en el capítulo es que nos está diciendo que esa palabra es Jesús. Y si esa palabra es Jesús, y si Jesús es el camino, amado, cuando leemos Hebreos capítulo 4 y verso 12, porque el verbo de Dios, Jesús, es vivo y eficaz. Y ese Jesús tiene el poder para cortarnos como espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted está maquinando, ya Dios lo sabe. Cuando usted está tratando de hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, ya Dios lo ha discernido antes que usted. Ya Él sabe para dónde usted va, por dónde se quiere meter, qué es lo que está pensando. Pero por eso es que la palabra es tan importante. Porque cuando usted lee la palabra trae claridad de tus pensamientos. El Dios de los cielos se comienza a llenar tu vida de mensaje, de palabra, de vida, para que tú puedas tomar decisiones conforme al corazón de Dios y no conforme a tu carne. Él discierne los pensamientos, y esto es más poderoso todavía, y las intenciones. ¿Qué intención tú tienes? Él lo sabe ya.
¿Qué intención tenemos con hacer las cosas? Por eso es que el cielo está haciendo registro de todo lo que nosotros hacemos y con qué intención lo hacemos. No se va a poder escapar. Se puede escapar de mí, pero no de él. Aleluya, alábalo si puede. Como decía Gille, sonría que Cristo le ama. Y esto es lo poderoso de la palabra, amados queridos. Esto es más profundo de lo que yo lo pueda explicar. Es más poderoso y de más valor de lo que yo les pueda explicar y decir hoy. Pero esa palabra está vigente y está lista para nosotros. ¿Qué decía David? David estaba diciendo que Dios estaba escuchando y que él iba a guardar a los suyos. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Y esa es una promesa para ti y para mí hoy. Recibimos esta palabra en nuestro espíritu, la recibimos en nuestro corazón y le creemos a Dios por una generación que, a pesar de que haya malos, porque siempre estarán, la cizaña siempre está, los malos siempre están, los cabritos siempre estarán. Hay gente que cree que la iglesia, ay Señor, que siempre, que todos seamos ovejas, pero es que ya la Biblia dice que va a haber cabritos entre nosotros. Ay, Jehová, que el pastor busque la 100, que hay 99, que vaya y busque aquella, sí, pero ¿sabes cuántos más son así? ¿Qué te está diciendo Dios? Que los que perseveran y los que se mantienen y los que Él protege son aquellos que se mantienen en la palabra acrisolada. Dile al que tiene al lado, persevera en la palabra de Dios. Dile, persevera en la palabra de Dios. Vuélveselo a decir otra vez, persevera en la palabra de Dios. Y es un asunto que es espiritual. Y cierro con esto, porque hay muchos que leen la Biblia hoy, pero la leen con mala intención. Hay gente hoy leyendo la Biblia para ver dónde pueden desmentirla. Ellos tendrán su juicio. Hay otros que la leen para ver cómo pueden justificar su pecado, y ellos también tendrán su juicio. La Biblia no se lee de esa manera. La Biblia se recibe a través de Cristo. Hay gente que dice, yo no entiendo la Biblia, por eso no la leo. El problema es que no has tenido un encuentro real con Jesucristo. Porque el que tiene un encuentro real con Jesús y clama a Jesús, Jesús le revela la palabra, le revela los principios, le revela la escritura, fluye la unción y fluye el Espíritu Santo. Y es lo mismo cuando nosotros vamos a enseñar la palabra. Hay cosas, hay conceptos que a veces yo no domino. El Espíritu Santo nos revela. El Espíritu Santo se mete. El Espíritu Santo toma control. Él habla a través de nosotros muchas veces. Hay cosas que yo he dicho ahora que yo ni tengo anotadas. El Espíritu de Dios es el que hace esto posible. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan como una unidad. Trabajan en un equipo. Y a través de personas que se humillan y claman y le piden a Dios. Y dicen, Señor, en mi fuerza yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer. Habla a través de mí. Sé tú y no yo, porque no se trata de nosotros los carnales, se trata del Espíritu. Entonces lo terrenal se tiene que aguantar y el hombre carnal se muere para que el Espíritu de Dios entonces pueda reinar en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios quiere reinar en tu vida, 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 en tu vida y en tu vida. Lo que tenemos que hacer es rendirnos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Es una palabra acrisolada. Es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra. Aleluya. Hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espíritu Santo, te pedimos que podamos vivir en tu palabra. Danos hambre de tu palabra. Haznos hambrientos por tu palabra, sedientos por tu palabra. Señor, si hay alguna persona en este lugar hoy que ha perdido el amor por tu palabra, vuelve ese amor, vuelva esa pasión. Y venga un deseo profundo, Señor, de estar en tu palabra. En el nombre de Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice tu palabra. Señor, queremos agradarte y queremos tener pacto continuo contigo. Y tu palabra nos dice que los que estaban en el pacto eran gente leal y gente que mantenía las promesas que te había hecho. Si usted está aquí y le ha hecho promesas a Dios, vuélvase a la promesa. Vuélvase a la promesa. No se olvide de lo que le prometió. Porque está registrado, está inscrito en los cielos toda promesa que hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu plan y tu propósito. Y que esta palabra crisolada sea vida a nuestra vida. Nos purifique, nos afine, nos santifique, nos depure, nos clarifique, nos limpie, nos funda, nos pruebe. Aleluya. Nos santifique. Quita la vileza de nosotros. Quita la maldad de nosotros. Y ayúdanos a andar conforme a tu corazón. Con amor, con pasión, con compasión, con misericordia, con empatía. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti damos gloria y a ti damos gracias. Ahí donde usted está, haga un compromiso con Dios. Dígale al Señor: Señor, me vuelvo a tu palabra. Y si la está leyendo, dígale: Señor, voy a entonces intensificar mi lectura. Y sé que hay revelación nueva que tú quieres revelar a mi vida. Señor, gracias porque tú nos estás dando nueva revelación de tu palabra. A ti sea la gloria. Gracias por los mensajes que vienen, que van a venir inspirados por tu Espíritu. Gracias por los libros. Gracias por las canciones que van a ser escritas, porque van a ser inspiradas en tu palabra. Sanando la Tierra sea una iglesia que conozca tu palabra y sea una iglesia madura en tu palabra, en espíritu y en hechos. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, la palabra viva, el Verbo, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos reciben esa palabra? Póngase de pie conmigo. Vamos a orar por nuestros diezmos, ofrendas, primicias, pactos. Los que nos están viendo online pueden dar sus ofrendas, sus diezmos y pactos vía text to give. Si envían un mensaje o la palabra sanando la tierra, todo junto, al 77977, pueden dar sus ofrendas por ahí. También pueden utilizar Zelle y Cash App. Así que tenía este verso desde esta tarde, no sabía lo que el pastor iba a predicar, pero tenía este verso para levantar las ofrendas y no sabía por qué este verso tenía algo que ver con las ofrendas. Pero acompáñeme un momento al Salmo 139, verso 23. Y yo pensaba, bueno, Dios también nos pide que nos escudriñemos en la parte financiera, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo que necesitamos hacer. Pregúntate a ti mismo: ¿estoy diezmando? Am I tithing? ¿Estoy ofrendando? Mira como el salmista decía aquí: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, mira el verso 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas? Que usted tiene que saber cómo es que funciona el reino financiero. El reino de Dios funciona de una manera divina. Si usted no da el diezmo, no tiene derecho a las ofrendas. Escúcheme, porque el diezmo es la ley
y la ofrenda es la gracia. Pero usted tiene que cumplir con la ley. Si tiene $100, los $10 esos de diezmos son de Dios. Si usted no se lo va a dar a Dios, el diablo se los va a cobrar con impuesto. Se le daña el carro, se le daña la lavadora, se le explota la goma. Dígale al Señor: mira, Señor, si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué sería camino de perversidad? Robarle a Dios. Robarle a Dios. Y no podemos engañarlo. Así que vamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas. La Biblia nos asegura que cuando usted hace eso, su provisión está asegurada. Amén. Pero la Biblia también nos asegura que cuando no lo hacemos, nuestro dinero cae en un saco roto. ¿Sabe lo que es eso? Que por donde entra, por ahí sale. Así que vamos a cubrir nuestras finanzas con la sangre de Cristo. Amén. Padre, gracias porque tú eres nuestro proveedor. Pero gracias por tu palabra que nos escudriña. Escudriña nuestro corazón en esta noche. Si hay algo en lo que estamos fallando, si te hemos hecho una promesa pro templo, una promesa de misiones, una promesa de una ofrenda, de un pacto, Señor, y no la hemos cumplido, ayúdanos a cumplirla, Señor, para poder estar en paz contigo. Bendice al dador alegre. Multiplica, Señor, la provisión de esta casa. Iglesia, ayúdame a orar un momento por la provisión de esta casa. Señor, que lleguen los diezmadores, que lleguen los ofrendantes, que lleguen los dadores alegres, que lleguen los que tienen pactos en sus corazones, que lleguen, Señor, los que van a sembrar en buena tierra. Señor, la provisión de Sanando la Tierra está en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted lo cree, diga amén. Puede pasar al frente. Y mientras usted pasa al frente, vamos a ir despidiéndonos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que la gracia del Señor te cubra esta semana, te mantenga en salud y cubra tu urbanización, tu carro, te libre de accidentes, te mantenga con tu mente en orden. Líbranos, Señor, de la locura, del Alzheimer. Líbranos, Dios, de tener un espíritu rebelde. Que podamos mantenernos sometidos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.